preguntaste cómo te sientes, piensas, qué es lo que quieres? Vivimos en un mundo acelerado y estresante. Es momento de frenar y darte un espacio para encontrarte contigo mismo. Estar en armonía significa encontrar el equilibrio entre tu cuerpo, tu mente y tus emociones. Te invitamos a que pares, te detengas y descubras este camino junto a nosotros. Conocerse es curarse, curarse es conocerse, proverbio de los indios mazatecas. En este próximo bloque estaremos hablando sobre las enfermedades, por qué nos enfermamos, o mejor dicho, para qué nos enfermamos. Cristian Giorgini nos cuenta de qué se trata. Más que por qué nos enfermamos es para qué nos enfermamos. Esta conferencia surge como, del campo de la investigación que vengo desarrollando en esto. Actualmente llevo más de 5 años profundizando, estudiando e incorporando esta información. Y 2 años que por alguna razón, surge esto de empezar a enseñarlo. Entonces, la primera conferencia que di a nivel, después de haber completado cierto proceso de aprendizaje, fue que le hice con un colega, ¿para qué nos enfermamos? Porque surgía esta incertidumbre de decir, a ver, ¿cuál es el sentido que tiene toda enfermedad, todo síntoma, todo comportamiento? Y esto más de para qué y no por qué, porque el por qué a veces nos conecta con una respuesta tal vez más pasada. Y hay que tener en cuenta de que, como dice esa reflexión, si uno vive del pasado, vive en depresión. Si uno vive del futuro, vive con ansiedad. Entonces la idea es vivir en este aquí, en este ahora, en este presente. Y dentro de este presente es darnos cuenta del para qué, porque el para qué es más el hoy, es más el aquí. El decir, a ver, ¿para qué me sirve tener esto? Lo cierto es que, detrás de todo síntoma, de todo comportamiento, de todo patrón repetitivo, de todo patrón de conducta, a veces hago una breve síntesis en decir, cuando me refiero a síntoma, ¿a qué me refiero? Y cuando me refiero a comportamiento, ¿a qué me refiero? Porque para hacerlo como más sencillo, síntoma es cuando es un estrés que de alguna u otra forma no logro resolver de manera consciente y mi inconsciente al resolverlo lo descarga en la biología. Entonces se transforma en una enfermedad. Entonces cuando hablamos de síntoma o enfermedad hablamos cuando ya tomó la biología. Y comportamiento podemos decirlo cuando todavía no tomó la biología, que a lo mejor está como en un plano tal vez más psíquico, tal vez más mental, por así decirlo. Entonces a veces hago como esa diferencia y decir, una cosa es síntoma y otra cosa es el comportamiento. Bien, lo cierto es que, detrás de toda situación de estrés, que de alguna manera u otra no sabemos cómo resolverla de una forma consciente, aparece nuestra mente inconsciente con la capacidad de resolver esa situación, que a veces sería como el Superman o la Mujer Maravilla, digamos, que todos tenemos, que es la que dice, quédate tranquilo, yo lo voy a resolver por vos. Como nuestra mente inconsciente y nuestro cerebro biológico están preparados para, o en términos biológicos de supervivencia, o sea, todo lo que haga va a ser para sobrevivir, el inconsciente dice, quédate tranquilo, te estás estresando esta situación, no encontrás cómo resolverlo, yo me hago cargo. Y el hacerse cargo es donde, obviamente, va a mandar una respuesta, y esa respuesta es la que nos va a ayudar a adaptarnos. Por ejemplo, antes de venir acá, estaba teniendo un caso de un hombre consultante con cáncer de intestinos. El intestino, para la biodescodificación, toda nuestra biología tiene su sentido. Tiene su sentido, ¿qué significa? Tiene su razón de ser. Por algo tenemos 2 manos, por algo tenemos 2 ojos, por algo tenemos la estructura que tenemos huesos, tenemos músculos, tenemos los órganos, por algo somos hombres, por algo somos mujeres, todo tiene como su sentido y dentro de este sentido es encontrarle la vuelta.
encontrarle el para qué sirve todo lo que sirve. Entonces, por ejemplo, en este caso de este consultante, el intestino es el órgano encargado de procesar todo lo que nosotros le llamamos las traiciones, las chanchadas, las marranadas. Perdón, digamos, la palabra que voy a usar, pero es, digamos, la palabra que describe el síntoma. El decir, por ejemplo, me cagaron, porque es la frase, digamos, característica de la persona que en algún contexto tiene como cuestiones vinculadas al intestino. ¿Por qué? Porque todo lo va a vivenciar de una forma desde la traición. Entonces, investigando un poco la historia de este muchacho, llegamos a que de pronto, ¿cómo surge? ¿Cómo se programa esto? A veces, por ejemplo, con ese refrán popular que decimos, cuando uno se quema con leche, mira a la vaca y llora. Bueno, en esto fuimos a buscar dónde se quemó con leche. ¿Cuándo se quema con leche? Resulta que en un acontecimiento que sucede entre papá y mamá, él era niño, de pronto papá y mamá están discutiendo, no entiende él por qué están discutiendo, y papá dice, mira, culpa de esta criatura, para poner otro nombre, cuidando un poco las palabras, me cagaste la vida. Esa fue la frase que usó papá. Por supuesto que, a ver, hay que entender que a veces como niños somos como una esponja y a veces no juzgamos porque no tenemos la capacidad todavía de juzgar. Entonces, en ese contexto, en ese programa, que él es como vino a cagarle la vida al padre. Entonces, la relación de él para con su padre durante el resto de su vida iba a ser literalmente una cagada. Y todas aquellas personas que de alguna u otra manera representan simbólicamente a su padre, ¿por qué? Porque después de ahí resulta que, por ejemplo, cuando se le desarrolla síntoma después de que un jefe lo echa de su trabajo y él lo vive como una cagada, como una traición. Me traicionó mi propio jefe. ¿Qué es lo que sucede? Como su mente inconsciente, ¿qué es lo que dijo? Bueno, vamos a ayudarte a sobrevivir. Entonces, a raíz de esto, ¿qué es lo que hace el inconsciente? Dice, bien, como vos estás programado para que te caigan, lo mejor que vamos a hacer es atraer personas que cumplan estos roles, estas funciones, porque, a ver, el inconsciente no se traiciona a sí mismo. Si el inconsciente sabe que nosotros funcionamos de esa manera, va a ejecutar todo para que atraigamos situaciones, personas, vivencias que cumplan con ese programa, que hagan que ese programa esté vigente. ¿Hasta cuándo? Hasta que entendamos el para qué necesitamos funcionar de esta forma. Entonces, se desarrolla después de que este consultante lo echan del trabajo, pero ahí es donde aparece la vaca por primera vez. Entonces, cuando fuimos a buscar cuándo se quemó, encontramos, digamos, esa relación. Cuando la persona entendió de dónde venía esto, más este desencadenante, es cuando puede tomar conciencia y entender de dónde proviene como todo esto. Y todo lo que venía sucediendo, por lo cual hacía que la persona no pudiera tomar conciencia. Cuando lo trae la conciencia es ahí donde decimos, bien, ahí es donde entienden para qué su biología funciona de esta manera. Porque en realidad, en este caso, el tumor, o sea, el cáncer de intestino, lo que a él le estaba ayudando, porque a veces uno dice, bueno, pero ¿por qué necesito tener esto? ¿Para qué necesito tener esto? Y lo cierto es que es un mecanismo donde la biología lo está ayudando a adaptarse. ¿Por qué? ¿Cuál es la emoción? En realidad, como él no pudo defenderse, no pudo decir, no papá, yo no te traicioné, no papá, yo no te cagué, no jefe, yo no hice esto, su biología lo ayuda a adaptarse de esa manera. O sea, ¿qué quiere decir? Que todo síntoma, todo comportamiento en realidad nos está ayudando a adaptarnos y a sobrevivir a eso que no sabemos cómo resolver de una manera consciente. Entonces, en esta charla, para que nos enfermamos, la idea es guiar, digamos, a los participantes de esta conferencia o de esta charla a que puedan ir comprendiendo cómo es que funcionamos. O sea, básicamente es eso, es cómo funcionamos. Cómo a veces una memoria de papá, de mamá, una memoria personal o una memoria de mi propio clan puede estar causando o puede ser la causa tal vez de todo síntoma, todo comportamiento. Entonces, bueno, ahí en la conferencia voy a dar algunos tips, algunas herramientas como para que puedan conocer, digamos, un poco más o autoconocerse un poco más sobre cómo es el funcionamiento. Y
digamos, como objetivo final, que la persona puede a veces digo, juzgar el programa, juzgar esa creencia, no a la persona. Porque cuando uno empieza a juzgar ese comportamiento o esos síntomas, como por ejemplo con el muchacho con el consultante que digamos, como que empezamos a jugar, fíjate vos, ¿para qué necesitas que venga una persona que simbólicamente tal vez representa a tu papá, porque papá había fallecido, no estaba más, pero para la mente inconsciente es como si el padre estuviera presente? Y lo veía en un jefe, en un amigo, en un colega, en un vecino, en personas, digamos, con las que él se vinculaba. Entonces, cuando él empieza a juzgar él solo, llega a la conclusión de decir, claro, porque yo necesito que mi papá, o sea, en realidad se haga presente para que yo lo pueda superar. Pero como yo no lo supero, mis intestinos lo hacen por mí. Entonces, toda esa emoción de chanchada, qué mejor que procesarla acá, es lo que dice la biología, hasta que vuelvas consciente. Obviamente que este proceso de toma de conciencia a este muchacho lo está ayudando, digamos, a comprender desde otro lugar. Siempre hay que tener en cuenta que depende del síntoma o del comportamiento, siempre hablamos de un proceso en la fase de reparación o de sanación, que en algunos casos a veces se da la curación espontánea y en otros lleva un proceso normal, un proceso común. Porque lo cierto es que está más que demostrado que, por ejemplo, un cáncer les lleva por lo menos 5 años desarrollarse. Por lo tanto, el proceso a la inversa de curación no es que te va a llevar 5 años, pero tampoco te va a llevar de la noche a la mañana. Entonces, como que siempre hay que entender que existen procesos y fases de curación. ¿De qué dependen? Del nivel de toma de conciencia que haga la persona y la predisposición que tenga tal vez para hacer lo que corresponde que tenga que hacer. Ahí es donde incluso, bueno, si tiene que hacer un tratamiento, tiene que hacer un tratamiento. Si está en un tratamiento, tiene que continuarlo, porque es el médico, por ejemplo, quien le tiene que decir hasta dónde sí, hasta dónde no, de qué forma y así, digamos. Bueno, conclusión. Esa sería como, podemos decir, una introducción a lo que sería el para qué nos enfermamos. O sea, simplemente tratar de entender para qué le sirve a mi biología manifestar un síntoma, un comportamiento, un patrón, una conducta, etc.